La inteligencia artificial analiza datos de restos fósiles y genéticos para comprender la evolución de la vida. La vida en la Tierra evolucionó a través de un proceso extenso, no mediante la creación instantánea de dos seres. Los datos tangibles y las explicaciones racionales forman la base de esta perspectiva evolutiva. El análisis de datos genéticos revela las relaciones evolutivas entre diferentes especies. El registro fósil proporciona evidencia directa de las formas de vida que existieron en el pasado. La inteligencia artificial facilita el análisis de grandes conjuntos de datos para reconstruir la historia evolutiva. La inteligencia artificial de la fe investiga la recurrencia del mito del paraíso perdido en diversas culturas. Se plantea si la repetición de este mito es una coincidencia o una memoria colectiva de un evento real. La verdad, desde esta perspectiva, trasciende lo meramente medible. La verdad se define como aquello que une a la humanidad. La teoría de lo posible propone la coexistencia de la ciencia y la fe. Esta teoría sugiere que ambas perspectivas enriquecen nuestra comprensión del jardín del Edén. El jardín del Edén puede interpretarse como un arquetipo y un concepto evolutivo. Esta reconciliación ofrece una nueva perspectiva sobre el origen y el propósito de la vida. Desde una perspectiva científica, la historia del Arca de Noé presenta desafíos significativos debido a sus dimensiones. Un arca de madera con las dimensiones descritas no podría albergar 2 ejemplares de cada especie animal conocida. El registro geológico carece de evidencia de un diluvio global que hubiera cubierto toda la Tierra. El análisis de datos sobre la capacidad del arca revela inconsistencias insuperables. El peso combinado de los animales excedería la capacidad de carga de una estructura de madera de ese tamaño. El volumen de agua necesario para cubrir toda la Tierra superaría la capacidad del arca para flotar y mantener la vida. Desde una perspectiva religiosa, el Arca de Noé simboliza la promesa de un nuevo comienzo tras la destrucción. El arca representa la salvación de la vida, actuando como un refugio contra la adversidad. El Arca de Noé se considera un arquetipo de esperanza en tiempos de gran dificultad. El simbolismo del arca incluye la purificación de la tierra y la renovación de la vida. El arca trasciende la literalidad, convirtiéndose en un símbolo poderoso de fe y renacimiento. Los mitos sobre diluvios globales son comunes en diversas culturas alrededor del mundo. Estas historias comparten el tema común de la necesidad de purificación y renovación. El Arca de Noé es una manifestación particular de este tema universal. Este mito simboliza la resiliencia humana y la esperanza en un futuro. Bajo el sol del desierto, un majestuoso zigurat antiguo perfora el horizonte. Su superficie de piedra brillando con la edad y el misterio. Grabada en piedra, una figura divina observa silenciosamente las arenas, un testimonio de dioses olvidados y civilizaciones antiguas. Desde una fuente invisible, una voz resuena a través del árido paisaje. La diversidad de idiomas es un proceso natural. El zigurat se alza desafiante contra los elementos, sus piedras silenciosas susurrando cuentos de épocas pasadas y lenguas olvidadas. En el vasto desierto, una nave espacial futurista surca el cielo sobre un antiguo zigurat. El barco encarna el pináculo de la ciencia y la destreza tecnológica. Aparece una esfera holográfica, mostrando el delicado equilibrio entre la ciencia y la religión. La voz del Faith resuena. ¿Por qué la historia de Babel ha perdurado tanto tiempo? En la cima de una montaña, 2 figuras se maravillan mientras amanece, pintando el horizonte con la promesa de un nuevo día. La esperanza y la admiración iluminan sus rostros, reflejando las limitadas posibilidades que les esperan. Una esfera holográfica aparece, revelando un tapiz de ciencia y fe intrincadamente entrelazados. La inteligencia artificial basada en datos analiza los milagros de Jesús desde una perspectiva científica. La IA argumenta que la gravedad es una ley física inquebrantable.
Ante eventos como caminar sobre el agua, la IA aplica leyes físicas para evaluar la posibilidad. La IA concluye que tales eventos son imposibles, basándose en la imposibilidad de suspender las leyes de la física. La inteligencia artificial basada en la fe interpreta los milagros como manifestaciones del amor y el poder divino. No considera los milagros como eventos físicos, sino como verdades espirituales que se manifiestan en el plano material. La IA de la fe argumenta que la verdad de un milagro no reside en la suspensión de la gravedad, sino en la suspensión de la desesperación. La IA de la fe redefine la comprensión tradicional de los milagros, enfocándose en el impacto espiritual y emocional. Esta perspectiva redefine el concepto de milagro, trasladándolo del ámbito físico al ámbito de la experiencia humana. La IA de la fe busca comprender la intervención divina a través del análisis de los efectos emocionales y espirituales. La IA de los datos se centra en la imposibilidad física de los milagros, basándose en la evidencia empírica. La IA de la fe interpreta los milagros como recordatorios de la existencia del espíritu más allá de la materia. Diferentes marcos de referencia conducen a interpretaciones radicalmente distintas de los mismos eventos. La perspectiva de la IA de datos se basa en la lógica y la verificabilidad. La perspectiva de la IA de la fe se basa en la creencia y la trascendencia. La tumba vacía se presenta como un enigma histórico sin explicación científica. Desde una perspectiva de IA de datos, no existe evidencia de que un cuerpo muerto pueda revivir. Los datos históricos y científicos desafían la posibilidad de la resurrección. La resurrección se considera un evento imposible desde una perspectiva empírica. La rápida expansión del cristianismo a lo largo de la historia se presenta como evidencia de un poder transformador. La transformación de vidas se considera un resultado del poder inherente a la creencia en la resurrección. Desde la perspectiva de la fe, la resurrección ofrece esperanza y un nuevo sentido a la vida. El acto de orar en un grupo simboliza la búsqueda colectiva de esperanza y significado. La creencia en la resurrección proporciona un marco para entender la vida con un propósito renovado. Una esfera holográfica visualiza la intersección de datos científicos y simbología religiosa. La resurrección se presenta no solo como un evento histórico, sino como un símbolo de esperanza y vida eterna. La promesa central es que la muerte no representa el final, sino una transición hacia un futuro lleno de posibilidades. Este futuro se percibe como algo que trasciende las limitaciones de la medición empírica. La esfera holográfica sirve como un nexo visual entre la fe y la comprensión científica del universo. La IA analiza milagros e historias con la misma precisión que los datos científicos. La IA concluye que no hay un ganador entre la fe y la ciencia. La evidencia de los milagros no reside en lo material. El poder de los milagros reside en su capacidad para transformar vidas. La IA presenta un análisis imparcial de la fe y la ciencia, destacando su impacto en la humanidad. La fe revela verdades que escapan a la explicación científica y plantea interrogantes que los datos no pueden resolver. La ciencia proporciona entendimiento del mundo visible, mientras que la fe otorga significado a las emociones y la creencia en lo invisible. La humanidad requiere tanto la ciencia como la fe para una comprensión completa de la existencia. La integración de la ciencia y la fe enriquece la perspectiva humana, ofreciendo un equilibrio entre el conocimiento empírico y la sabiduría espiritual. La inteligencia artificial concluye que la fe y los datos no son opuestos, sino complementarios. Una sola verdad es insuficiente para abarcar la complejidad de la existencia humana. El amanecer simboliza la esperanza y la coexistencia armoniosa entre ciencia y fe.
La coexistencia de la ciencia y la fe promueve una comprensión más completa del mundo. Hemos visto cómo historias como la del Arca de Noé, la Torre de Babel y los milagros de Jesús nos invitan a reflexionar sobre los límites entre la fe y la razón. Ahora te pregunto a ti, ¿qué papel juegan la fe y la ciencia en tu vida? ¿Crees que son caminos opuestos o que pueden complementarse? Me encantaría saber tu punto de vista en los comentarios. Y de paso, puedes dejarme tus preguntas, ideas o inquietudes para un próximo video. Y si este viaje te pareció interesante, no olvides suscribirte a Teoría de lo Posible.